Era una noche oscura, una de esas noches en las que el aire huele a tormenta y el viento parece susurrar secretos al oído. En la isla de Kauai, la más remota de las islas hawaianas, había algo extraño en el ambiente. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Los habitantes del lugar decían que la isla estaba maldita, que no todo lo que había allí pertenecía al mundo de los vivos. Y lo que muchos no sabían es que, en lo más profundo de esa isla, una criatura, un monstruo, se había desatado. Un monstruo que ya no era el tierno Stitch que muchos recordaban, sino algo mucho, mucho peor. Todo comenzó cuando un grupo de turistas decidió visitar la isla. Habían oído historias sobre su belleza, pero no sobre las leyendas que sus habitantes temían contar. La isla era tranquila, un lugar donde la gente venía a relajarse, a disfrutar del mar y las montañas, pero en esa época algo comenzaba a cambiar. No sabían por qué, pero había algo en el aire, algo en la naturaleza misma que parecía estar alterado, fuera de lugar. En su primer día, el grupo de turistas se aventuró por el interior de la isla, alejándose de las rutas turísticas. Decidieron explorar una zona menos conocida, una que los guías les habían advertido evitar. Caminaban por senderos olvidados, cubiertos por la densa vegetación, que parecía tragarse todo a su paso. Nadie les dijo que no deberían estar allí, o tal vez nadie pensó que algo así pudiera pasar. El sol ya se estaba ocultando cuando llegaron a un pequeño claro en el bosque. En el centro, una figura extraña se recortaba en la sombra. Al principio, pensaron que era una estatua, o tal vez alguna antigua construcción de los nativos, pero algo en el aire estaba mal, como si el tiempo se hubiera detenido. Uno de los turistas, un hombre joven llamado Jack, se acercó más. En cuanto lo hizo, escuchó un sonido suave, pero inquietante, como si alguien estuviera respirando, pero no como un ser humano. Un gruñido, un murmullo bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que su piel se erizara. «Jack, no te acerques más», dijo una voz detrás de él. Era su amiga Carla, pero era demasiado tarde. Cuando Jack giró para mirar, vio lo que nadie quería ver. Era él, o al menos se parecía a él, Stitch. La criatura estaba de pie, cubriendo su figura con una capa de sombras, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Pero no era el Stitch que todos conocían. Sus dientes, antes pequeños y de apariencia inocente, ahora eran enormes, afilados, casi imposibles. Su cuerpo estaba deformado, como si algo lo hubiera distorsionado, como si el mal se hubiera apoderado de él, convirtiéndolo en un ser oscuro y vengativo. ¿Qué es eso?» «Drenia», susurró Carla, aterrada. El monstruo, si es que se le podía llamar así, dio un paso hacia ellos, y con ese paso, todo a su alrededor pareció temblar. La isla misma parecía estar gritando. Los árboles se sacudieron, las sombras se alargaron, como si la isla estuviera viva y estuviera enojada. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo el miedo que emanaba del grupo. «¡Corre!», gritó Jack, pero fue demasiado tarde. El monstruo se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural. Uno de los turistas, un hombre mayor llamado Steve, intentó defenderse con una roca, pero fue inútil. Stitch lo alcanzó en un parpadeo, y en un abrir y cerrar de ojos, lo desmembró. El sonido fue espantoso, como si la carne humana fuera cortada con un cuchillo afilado. Carla, horrorizada, no podía moverse. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. La criatura,
que antes había sido tan adorable, ahora era una pesadilla de carne y hueso, un monstruo más allá de su comprensión. El grupo comenzó a correr sin rumbo, pero el monstruo parecía estar en todas partes. Cada vez que miraban atrás, ahí estaba. Sus ojos brillando en la oscuridad, como faros, siguiéndolos implacablemente. La isla ya no era el paraíso tropical que había sido antes. Ahora era un lugar hostil, un coto de caza para algo mucho más antiguo y malvado. Pasaron horas corriendo, pero no importaba. Nadie podía escapar. Aquella criatura se alimentaba de su miedo. Y el miedo se estaba apoderando de todos. Carla sentía el nudo en su estómago cada vez que respiraba, como si algo estuviera acechando, esperando el momento perfecto para atraparlos. Las sombras parecían moverse por sí solas. El crujir de las ramas bajo sus pies se convertía en una sinfonía macabra, como si el mismo bosque estuviera disfrutando de su sufrimiento. Los árboles se cerraban a su alrededor, como si quisieran atraparlos. De repente, el sonido de unos gritos lejanos hizo que el corazón de Carla se detuviera por un segundo. Eran los otros turistas, desaparecidos, gritando en la oscuridad. Pero no podían regresar. Sabían que si lo hacían, serían los siguientes. Nadie se atrevió a mirar atrás, pero todos sentían la presencia de la criatura acechando, siempre más cerca, como si estuviera jugando con ellos. Estaban siendo cazados y no sabían cómo detenerlo. El cansancio comenzó a pasar factura. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían por la falta de aire, pero no se atrevían a detenerse. No podían, porque en cada sombra, en cada rincón de ese bosque maldito, sentían que la criatura estaba ahí, siempre cerca, esperando el momento perfecto. Un instante de debilidad, de distracción. Y cuando ese momento llegara, ya no quedaría esperanza. Finalmente, un pequeño grupo logró encontrar refugio en una antigua cueva. La entrada estaba oculta por la maleza y las sombras, y parecía ser el único lugar donde podrían esconderse. El alivio fue inmediato. Respiraron profundamente, aliviados de que, al menos por un momento, el monstruo no pudiera alcanzarlos. Pensaron que estarían a salvo allí. Pero pronto, ese sentimiento de seguridad se desvaneció. El aire en la cueva era espeso, pesado, como si alguien hubiera dejado caer una capa invisible de terror sobre ellos. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por la entrada de la cueva, algo aún peor ocurrió. Stitch, o lo que quedaba de él, apareció en la entrada, y su risa, una risa que no era humana, resonó en todo el lugar. Una risa que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su cuerpo se contorsionaba de manera imposible, como si su propia existencia fuera un error del universo. «Esto no está bien, esto no está bien», murmuró Carla, abrazándose a sí misma. «¿Qué vamos a hacer?» «Calla», susurró Jack, mientras su rostro se empalidecía. No había tiempo para hablar, no había tiempo para nada. Solo quedaba la huida, pero sabían que no había a dónde ir. La cueva parecía cerrarse sobre ellos. Las paredes se acercaban cada vez más, como si la propia naturaleza estuviera siendo tomada por la oscuridad. Los gritos de terror que salían de sus gargantas parecían ser absorbidos por las paredes, como si la cueva misma se alimentara de su miedo. De repente, un sonido distinto, un retumbar bajo, comenzó a llenar la cueva. No era el monstruo, era algo mucho más grande, algo que venía desde las profundidades. Carla, sin poder evitarlo, miró hacia la entrada de la cueva y vio una figura que comenzó a materializarse entre las sombras. La figura era enorme, casi colosal, y su presencia parecía distorsionar la realidad misma. No era Stitch, ni una criatura, ni un ser de la isla. Era algo mucho más grande, algo mucho más antiguo, algo que había estado allí mucho antes que ellos,
y que probablemente seguiría allí mucho después. La forma de la figura era humana, pero la piel no era de carne, era de piedra, cubriendo su cuerpo como una armadura inquebrantable. En su rostro no había ojos, solo sombras. Stitch, el monstruo, se detuvo al verla. Sus ojos brillaban con terror, no de rabia, sino de miedo, como si él fuera solo una marioneta, un simple peón en algo mucho más grande. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el suelo temblaba bajo sus pies. Cada movimiento suyo parecía envolver la cueva en una oscuridad aún más profunda. Su presencia era aplastante, y con cada paso, el monstruo de Stitch retrocedía, hasta que ya no pudo moverse más. El suelo de la cueva comenzó a temblar con fuerza. Los turistas, aterrados, miraban sin entender lo que ocurría. La criatura que los había perseguido, que había sido su peor pesadilla, ahora estaba acorralada. Se volvió hacia ellos, pero la criatura de piedra lo miró y lo destruyó. No con violencia, no con gritos, sino con una mirada que penetró en su alma, borrando lo que quedaba de él. El monstruo de Stitch cayó al suelo, su cuerpo destrozado, y se desintegró en polvo. No quedó nada de él, solo una nube de partículas flotando en el aire. ¿Qué fue eso? Drenia, susurró Carla, temblando, sin poder creer lo que acababa de ver. Pero ya no hubo respuesta. Solo quedó el eco de la cueva vacía y un silencio pesado, profundo. La figura de piedra permaneció allí, en la entrada, observando el caos que había dejado atrás. Sin decir palabra alguna, dio un paso atrás y comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, el aire vibraba con un poder indescriptible. El grupo, ahora reducido a 3 personas, se quedó allí, petrificado. El terror aún se aferraba allí a sus corazones. Sabían que no podían quedarse más tiempo en ese lugar. Tenían que salir de la isla. Pero algo les decía que la criatura de piedra nunca se había ido. Solo había estado esperando. Y lo peor de todo es que lo que había liberado dentro de Stitch no se había ido. Number ahora estaba libre. Y ahora, él ya los estaba esperando.